Hay una pregunta que mucha gente me hace en diferentes países, en diferentes culturas, en distintas etapas de la vida. Kenji, ¿por qué no consigo un buen trabajo? Porque por más que intento, nada se da. Y casi siempre esperan que yo responda con herramientas técnicas, con estrategias, con pasos concretos para mejorar el currículum, para hablar mejor en entrevistas, para volverse más competitivo. Y sí, todo eso sirve, pero he aprendido algo en este camino entre Japón y Latinoamérica. El mayor obstáculo para conseguir un buen trabajo no está fuera, está dentro. No es la economía, no es el país, no es la falta de oportunidades, no es la competencia. El obstáculo más grande es la creencia que uno tiene sobre sí mismo. Es la voz interior que te dice en silencio: no eres suficiente, no estás preparado. No te van a elegir. Te falta mucho. Ojalá no me pregunten esto, porque no sé qué decir. Esa voz es una cárcel invisible. Hay personas que envían 100 hojas de vida, pero ninguna con convicción. Personas que estudian, que se preparan, que se esfuerzan, pero llegan a una entrevista con miedo, con inseguridad, con una autoestima tan frágil que cualquier pregunta los hace temblar. Y no porque no sepan, sino porque no creen en lo que saben. La autoconfianza no se improvisa. Es el resultado de una vida en la que uno se reconoce, se respeta y se mira con dignidad. Pero si vienes de una familia donde creciste escuchando cállese, usted no sabe, usted no puede, agradezca que tiene algo, con eso le basta, entonces cuando llegas al mundo laboral, sin darte cuenta llevas un peso emocional enorme. Ese peso no te deja hablar con seguridad, no te deja expresar tus capacidades, no te deja levantar la mano, no te deja negociar un mejor salario, no te deja competir sanamente. Y muchas veces ni siquiera te deja ver que eres valioso. Me encuentro con jóvenes brillantes, pero que no se lo creen. Jóvenes talentosos, creativos, capaces, trabajadores, pero que entran a una entrevista como si le estuvieran haciendo un favor por escucharlos. Esa mentalidad te cierra puertas antes de tocarlas. En Japón, a los niños se les enseña desde pequeños a valorar su propio esfuerzo. No se les felicita solo por el resultado, sino por la disciplina. Por eso crecen sabiendo que tienen algo que aportar, que son útiles, que pueden aprender lo que no saben. En Latinoamérica, en cambio, a muchos niños se les dice: no toque, no pregunte, no moleste, no haga ruido, no sea intenso. Y ese mensaje se queda guardado en el alma. ¿Y qué pasa cuando llegas al mundo laboral con esas creencias? Que estás presente, pero no te atreves. Estás ahí, pero no brillas. Tienes talento, pero lo escondes. Tienes capacidad, pero te haces pequeño. Tienes voz, pero hablas bajito. Uno no consigue un buen trabajo solo por saber mucho. Uno consigue un buen trabajo cuando cree que merece uno. Y sé que esta frase puede incomodar, pero es verdadera. Muchos no consiguen un buen trabajo porque sienten, sin decirlo, que no lo merecen. Lo he visto tantas veces. Personas que aceptan salarios bajos porque no creen que valen más. Personas que aguantan malos empleos porque creen que es lo único que podrán conseguir. Personas que se paralizan frente a oportunidades grandes porque sienten que eso es para otros. Personas que comparan su vida con la de los demás y concluyen que nunca estarán a la altura. La autoestima influye más en tu carrera que cualquier título. Porque si tú no te crees capaz, el mundo tampoco lo creerá. Si tú no te valoras, nadie te valorará. Si tú no levantas la voz, nadie te escuchará. No conseguir un buen trabajo no siempre es falta de oportunidades. A veces es falta de identidad, de saber quién eres realmente, de reconocer tus dones, tus talentos, tu historia, de mirar hacia adentro y decir: tengo algo que aportar, tengo algo que ofrecer, tengo un valor real. Hasta que no te lo creas, ninguna empresa te lo confirmará, porque el mundo no te dará el valor que tú mismo te niegas. Y este es el punto de partida del cambio: no mejorar tu currículum, no buscar más empleo, no enviar más hojas de vida. El primer paso es mirarte al espejo y preguntarte con honestidad: ¿creo realmente que merezco un buen trabajo? ¿O me conformé con sobrevivir? Porque la mentalidad de supervivencia te hace aceptar cualquier cosa.
La mentalidad de dignidad te hace aspirar a lo que verdaderamente mereces. Este primer paso es duro, confrontativo, incómodo, pero es el más liberador. Porque no puedes cambiar tus resultados sin cambiar primero lo que piensas de ti. Hoy, tal vez, por primera vez, te invito a mirar hacia adentro y reconocer que no consigues un buen trabajo, no porque seas incapaz, sino porque la creencia que tienes de ti mismo se quedó pequeña. Este es el inicio del viaje. Cuando descubres que tu mayor oportunidad laboral no está en una empresa, está en tu mente, hay algo que debemos aceptar con honestidad. No basta con estudiar, no basta con esforzarse, no basta con trabajar duro. Si por dentro no te sientes capaz, el mundo lo nota. La energía que uno transmite en una entrevista, en un trabajo, incluso en un correo electrónico, nace primero de lo que uno cree de sí mismo. Por eso muchas personas no avanzan, no porque no tengan mérito, sino porque su mente se acostumbró a ponerse en un lugar chiquito. Lo veo constantemente. Personas que llegan a entrevistas completamente preparadas, con conocimientos, con experiencia, con ganas, pero entran con el corazón encogido. Y en ese momento, sin decir una sola palabra, ya perdieron la mitad del terreno. Porque el lenguaje del cuerpo, la mirada, el tono de voz, la forma de ocupar el espacio, todo eso comunica. La autoestima baja crea presencia baja. Y la presencia baja crea oportunidades bajas. Tal vez nadie te lo ha dicho. Pero escúchame bien, una empresa no contrata solamente habilidades, contrata seguridad, claridad, energía emocional. Una persona que se sabe capaz inspira confianza. Una persona que se siente pequeña despierta duda, no porque no valga, sino porque no se lo cree. Las creencias son más fuertes que los títulos y muchas veces más fuertes que la realidad. Hay personas que crecieron escuchando frases como conseguir trabajo es dificilísimo, usted no sabe lo suficiente, agradezca lo que le den. Eso no es para gente como nosotros. Lo suyo no es estudiar. Busque algo sencillo. Para tener buen trabajo hay que tener palancas. Eso moldea el alma. Eso marca, eso crea una mentalidad de carencia, de conformismo, de resignación. Y esa mentalidad es la que entra contigo a la entrevista. La que se sienta a tu lado cuando te evalúan. La que responde por ti incluso antes de que abras la boca. En Japón se enseña algo interesante. Tu mente debe ser más grande que tu trabajo. En Latinoamérica, en cambio, a veces el trabajo es más grande que la mente porque no nos enseñaron a vernos capaces de más. Aprendimos a sobrevivir, no a avanzar, a agradecer cualquier cosa, no a elegir, a pedir permiso, no a mostrar valor. Por eso muchos no consiguen un buen trabajo. No porque no exista, sino porque no se sienten preparados para sostenerlo. He hablado con personas que me dicen, Kenji, me da miedo postular a algo mejor. ¿Y si no puedo con la responsabilidad? ¿Y si fracaso? ¿Y si no estoy listo? Y yo les digo, usted no tiene miedo al trabajo, tiene miedo a la versión de usted que ese trabajo requiere. Porque un buen trabajo no solo exige habilidades, exige identidad, exige verte a ti mismo con respeto, exige que te trates con dignidad, exige que hables desde la seguridad. Exige que dejes de pedir permiso y empieces a proponer. Si este mensaje te está confrontando, te está tocando, te está moviendo por dentro, compártelo. No por el algoritmo, no por el canal, sino porque quizá conoces a alguien que hoy se está saboteando sin saberlo. Alguien talentoso que se cree menos, alguien brillante que no se permite avanzar. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información. Tal vez hoy pueda cambiarle la perspectiva a una persona que necesita escucharlo. Y si deseas seguir recibiendo este tipo de mensajes, caminar juntos este proceso y fortalecer tu mentalidad para el trabajo, puedes suscribirte. Aquí no buscamos seguidores, buscamos crecer como comunidad, como personas que quieren avanzar con dignidad y propósito. Vuelvo al tema. Una creencia limitante no es solo una frase negativa, es un hábito emocional, es una forma de ver la vida. Es una lente mental que te hace minimizar tus fortalezas y exagerar tus debilidades. Y mientras esa lente no cambie, tus resultados no cambiarán. Hay personas que tienen talento de sobra, pero no lo muestran porque sienten que no es suficiente. Hay personas que son excelentes líderes, pero no lo intentan porque creen que no están listos.
Hay personas que podrían ganar el doble, pero no se postulan porque piensan que eso es para gente más preparada. Y la vida tristemente les da la razón, no porque sea verdad, sino porque actuar desde el miedo confirmará siempre el mismo resultado. La autoestima no es pararse frente al espejo y repetirse frases bonitas. La autoestima es actuar como si fueras valioso hasta que el alma lo cree. Es levantar la mano cuando te da miedo. Es postularte aunque dudes. Es hablar aunque la voz tiemble. Es presentarte con dignidad aunque hayas fracasado antes. Es reconocer que sabes, que puedes, que tienes algo para ofrecer. El mejor trabajo no llega cuando estás perfecto. Llega cuando estás dispuesto, cuando estás presente, cuando estás consciente de que puedes aprender lo que falta, cuando tu creencia interior no te sabotea antes de intentarlo. Este es el segundo paso en este camino hacia una nueva vida laboral. Entender que tus creencias internas hablan más fuerte que tu talento. Si cambias lo que crees, cambias lo que atraes. Hay algo que a veces olvidamos. Uno no llega al mundo laboral como una hoja en blanco. No. Uno llega con una historia, con un pasado emocional, con una educación afectiva, con una voz interna que viene de la familia, de la cultura, de lo vivido en la infancia. El tipo de trabajo que buscas, el que aceptas y el que crees que mereces está profundamente influenciado por tu historia emocional. He conocido personas que crecieron en hogares donde el trabajo era visto como sufrimiento. Sus padres llegaban agotados, frustrados, decepcionados. El trabajo no era un propósito, era una carga. Y esos niños crecieron creyendo que el trabajo es así, que nunca traerá satisfacción, que no vale la pena aspirar a más, que tener un buen empleo es un privilegio distante. También he conocido jóvenes que crecieron con una frase repetida durante años. Usted tiene que trabajar en lo que le toque. Punto. Y claro, cuando llegan a la adultez y aparece una oportunidad mejor, ellos mismos la rechazan con miedo. No porque no puedan, sino porque su identidad laboral sigue siendo la del niño que aprendió a conformarse. En Japón existe un concepto hermoso llamado Ikigai, que significa razón de ser. Allá se enseña que el trabajo debe alinearse con tu propósito, con tu talento y con tu esencia. En Latinoamérica, en cambio, se escucha mucho. Trabaje en lo que haya, no sea exigente. No pida mucho, agradezca lo que tenga. Con tal de recibir salario, ya es ganancia. Ese contraste cultural es profundo, porque donde una sociedad te dice, descubre tu valor, la otra te invita a no molestar. Donde una te enseña a aportar, la otra te enseña a sobrevivir. Y así muchos terminan buscando un empleo desde la carencia, no desde la identidad. No buscan lo que les queda bien, buscan lo que creen que pueden alcanzar. No buscan lo que los inspira, buscan lo que los asusta menos. Por eso, cuando una persona me dice, Kenji, no consigo un buen trabajo, a veces la pregunta no debería ser ¿qué hago mal?, sino ¿qué historia estoy repitiendo? Porque la mente humana, cuando no es consciente, repite patrones familiares incluso sin darse cuenta. Si en tu casa hubo escasez, es probable que busques trabajos que apenas te permitan sobrevivir. Si creciste viendo a tus padres resignados, es probable que tú también te resignes sin cuestionarlo. Si aprendiste que pedir más es ser ambicioso, es probable que tengas miedo de exigir tu valor. He escuchado personas decir, quiero un buen trabajo, pero me da miedo fracasar. Quiero avanzar, pero no quiero decepcionar a mi familia. Quiero crecer, pero no quiero convertirme en alguien diferente. Y ahí está la clave. El inconsciente teme que, al conseguir un buen trabajo, te alejes emocionalmente de tu origen, como si prosperar fuera una traición. Pero prosperar no traiciona, estanca, traiciona. Desaprovechar tu potencial, traiciona. Ignorar tus capacidades, traiciona. Vivir pequeño para no incomodar, traiciona. El trabajo no solo es un salario, es un espejo. Te muestra lo que crees que vales. Te muestra lo que crees que puedes lograr.
te muestra cómo te relacionas contigo mismo. Si te conformas con poco en lo laboral, probablemente te conformas con poco en otras áreas de tu vida. Si te sientes pequeño en tu carrera, probablemente te sientes pequeño en tus relaciones. Si tienes miedo de mostrar tu talento, probablemente también tienes miedo de mostrar tu alma. Todo está conectado, porque la autoestima no es un tema emocional únicamente, es un tema existencial. Define cómo caminas, cómo hablas, cómo eliges, cómo aceptas, cómo sueñas, cómo trabajas. En Japón dicen que la disciplina crea identidad. Eso significa que no importa de dónde vengas, si tú comienzas a actuar como alguien valioso, tu mente empezará a creerlo. Pero si tu historia interna es de carencia, de miedo, de resignación, tus acciones repetirán esa historia. Y aquí es donde entra la pregunta que cambiará la forma en que ves tu vida profesional. ¿Estás buscando un trabajo desde tu valor o desde tu herida? Muchos buscan desde la herida de la pobreza, la herida del rechazo, la herida de la comparación, la herida de sentirse menos, la herida de no ser suficiente. Y cuando uno busca desde la herida, acepta cualquier cosa. Acepta malos pagos, acepta malos tratos, acepta malas condiciones, acepta la idea de que eso es lo que me tocó. Pero cuando uno busca desde el valor, aparece un nuevo mundo. Te presentas distinto, hablas distinto, te expresas distinto, negocias distinto y algo increíble ocurre. Otros empiezan a verte como tú te ves. Si tú no te respetas, jamás exigirás respeto profesional. Si tú no crees en tus capacidades, jamás defenderás mejores oportunidades. Si tú no reconoces tu talento, nadie vendrá a convencerte de que existe. Este tercer paso es esencial. Entender que tu vida laboral está completamente ligada a tu historia emocional y que no conseguir un buen trabajo no es un destino, es un reflejo de la identidad que aún no has actualizado. Actualizar tu identidad cambia tu carrera, cambiar tu narrativa interna abre puertas. Hay un miedo del que casi nadie habla, un miedo silencioso, escondido, disfrazado de humildad, el miedo a destacar. Sí, así como lo escucha. Mucha gente no consigue un buen trabajo porque algo dentro de ellos se asusta cuando les va bien, porque no están acostumbrados a la excelencia, porque toda su vida aprendieron a no sobresalir, a no llamar la atención, a no brillar demasiado. El fracaso asusta, claro, pero para muchas personas el éxito asusta más. He visto personas brillantes sabotear entrevistas que tenían ganadas. Responden con inseguridad justo cuando debieron mostrar claridad, ocultan habilidades por miedo a parecer arrogantes. Dicen, bueno, yo no sé mucho cuando sí saben. Aceptan salarios más bajos que lo que merecen. Renuncian a postularse a empleos grandes porque sienten que no van a dar la talla. No es falta de capacidad, es miedo a ser vistos. La autoestima baja no solo te hace sentir menos, te hace temer convertirte en más. Y esto viene de la infancia. De esas frases que uno escuchó de pequeño, no presuma, no haga ruido, no sea intenso. Usted no es mejor que nadie. Pero la mente infantil lo interpreta como no destaque, no sobresalga, no aspire, no sueñe. Y claro, protegerse de destacar se vuelve un mecanismo de defensa, porque destacar implica responsabilidad. Destacar implica sostener expectativas. Destacar implica enfrentar envidias, críticas, miradas. Destacar implica mostrarte auténtico y mucha gente no está lista para mostrarse. He escuchado a adultos decir, Kenji, si me va bien, entonces la gente esperará más de mí. Y ahí lo tengo claro. El problema no es profesional. El problema es emocional. No consigues un buen trabajo porque tu alma teme el tamaño de la vida que estás pidiendo. Hay quienes se sienten cómodos en trabajos pequeños porque no exigen crecimiento, porque no exigen enfrentar inseguridades, porque no exigen revelar lo que uno realmente es. Pero el corazón humano sabe cuando se está quedando pequeño, sabe cuando está aguantando, sabe cuando ya no cabe en la vida que lleva. En Japón se enseña que el crecimiento es un deber, no un premio.
que el desarrollo es parte de la dignidad humana, que avanzar es una forma de honrar el talento que Dios o la vida te dio en Latinoamérica. Sin embargo, vemos mucho miedo a cambiar, mucho miedo a dejarlo cómodo, mucho miedo a asumir responsabilidades más grandes. Por eso muchos se quedan en trabajos que ya no los hacen felices, porque cambiar requiere creerse merecedor de algo mejor. Y la mente, cuando tiene baja autoestima, prefiere lo conocido, aunque duela. Quiero que entiendas algo muy importante. Tu vida no puede crecer más allá de tu identidad. Si tu identidad es pequeña, tus oportunidades también lo serán. Si tu identidad es insegura, tus decisiones serán inseguras. Si tu identidad es obediente al miedo, tus resultados serán obedientes al miedo. Y entonces aparece esta pregunta clave. ¿Te asusta más fracasar o te asusta más triunfar? Porque el miedo a fracasar te paraliza, pero el miedo a triunfar te sabotea. Uno te impide avanzar. El otro te hace retroceder justo cuando estabas a punto de lograrlo. Hay personas que no entienden por qué pierden oportunidades que estaban casi aseguradas. Y cuando hablamos a fondo, descubro que en el fondo tenían miedo de lo que esa oportunidad significaba. Un nuevo nivel de vida, un nuevo nivel de responsabilidad, un nuevo nivel de exigencia. Nuestro cerebro emocional prefiere lo familiar a lo grande. Prefiere lo cómodo a lo verdadero. Prefiere lo seguro a lo expansivo. Y por eso, aunque digas que quieres un buen trabajo, tu inconsciente puede estar diciendo, no, esto me queda grande. No, no estoy listo. No, mejor algo más sencillo. El inconsciente siempre gana, siempre. Pero aquí hay esperanza. Porque cuando identificas ese miedo, puedes enfrentarlo, puedes transformarlo, puedes superarlo. El primer paso para conseguir un buen trabajo no es enviar hojas de vida. Es enfrentarte a la creencia interna que te dice que no puedes, que no debes, que no estás listo, y decirle con firmeza, gracias por protegerme hasta hoy, pero ya no te necesito. Verás cómo algo cambia, tu actitud cambia, tu fuerza cambia, tu mirada cambia, tu presencia cambia. Y cuando tú cambias por dentro, las oportunidades que antes te asustaban se convierten en oportunidades que te llaman, porque ahora sí puedes sostenerlas. El buen trabajo llega cuando tú te conviertes en la persona que lo puede habitar, no antes, no después. Exactamente cuando tu identidad emocional se expande al tamaño de tus sueños. Este cuarto paso es esencial, dejar de temerle a tu propio brillo, permitir que tu alma ocupe el espacio para el que fue creada, aceptar que mereces más y que puedes manejarlo. Hay algo que descubrí recorriendo barrios humildes en Colombia y oficinas impecables en Japón. La relación con el trabajo casi nunca es solo laboral. Es emocional, es cultural, es heredada. Es una marca que uno trae desde casa, aunque a veces no lo note. Mucha gente no consigue un buen trabajo porque está cargando una historia familiar que nunca revisó. Una historia de miedo, de escasez, de lucha, de supervivencia. Una historia donde trabajar significaba sufrir. Una historia donde crecer era peligroso. Una historia donde a la persona que le iba bien le pasaban cosas malas o la criticaban. Yo escuché a un joven decirme una vez, Kenji, cada vez que estoy por conseguir un ascenso me enfermo. Y no era casualidad. Era lealtad inconsciente a su familia. Su papá siempre le decía, trabajar mucho enferma, mijo. La gente que asciende se daña. Y él se lo creyó. Su cuerpo lo obedeció. El árbol familiar también trabaja. Tu familia te entregó modales, forma de hablar, tus primeras creencias sobre el dinero y también tus primeras creencias sobre el trabajo. Y si en tu casa viste que la vida laboral era sufrimiento, tú sin darte cuenta vas a buscar trabajos donde sufras. Si viste que el dinero divide, vas a evitar ganar demasiado. Si viste que ascender genera envidia, vas a sabotear tus oportunidades. Si viste que soñar es peligroso, vas a soñar bajito. El árbol familiar no distingue entre lo que te sirve y lo que te destruye. Solo repite patrones. Pero aquí viene lo más difícil. Uno no repite lo que quiere. Uno repite lo que conoce. En Japón aprendí algo valiosísimo. El sistema familiar no se rompe con culpa, se rompe con conciencia. Cuando tú miras de frente la historia de tu familia y dices, a ellos les funcionó vivir así,
pero a mí no me funciona. Ya diste un paso enorme, no para juzgar, no para sentirte mejor, no para idealizarte, sino para honrar lo que recibiste y construir algo nuevo. Yo crecí entre dos culturas que me enseñaron cosas distintas sobre el trabajo. En Japón, trabajar es un honor. En Colombia, el trabajo muchas veces se ve con dolor, con queja, con cansancio emocional. Y yo tuve que unir esos dos mundos adentro de mí. Tuve que preguntarme, ¿qué quiero conservar y qué debo dejar ir? Esa misma pregunta te toca hacerte a ti. Porque si vienes de una familia donde todos trabajaban en lo que tocaba, tú vas a creer que no puedes elegir. Si vienes de una familia donde nadie estudió, vas a sentir que estudiar es traicionarlos. Si vienes de una familia donde todos se quejaban del jefe, vas a repetir la queja. Si vienes de un hogar donde tener ambiciones era mal visto, tu ambición se va a pagar sola. Muchos adultos no están cansados del trabajo, están cansados de cargar historias que no les pertenecen. Y por eso no consiguen un buen trabajo. Porque viven desde una identidad prestada. Porque todavía están obedeciendo reglas que nadie escribió, pero todos cumplieron. En mis conferencias yo cuento que la pobreza no es un estado económico, sino un estado mental. Pero eso no es una frase bonita, eso es real. La pobreza emocional se hereda. La incapacidad de ver posibilidades se hereda. El miedo a arriesgar se hereda. El miedo a crecer se hereda. Y por eso, mirar tu árbol familiar es esencial. Para preguntarte, ¿qué parte de esta historia me está frenando? ¿Qué creencia heredé que hoy me impide avanzar? ¿Qué diálogo interno tengo que no es mío, sino de mi familia? Una vez, una mujer me dijo, Kenji, yo siento culpa cuando me va bien. Y esa culpa era la voz de su madre, quien siempre decía, la gente pobre es más honesta. Entonces, inconscientemente, ella evitaba prosperar para no sentirse menos honesta. Cuando entendió eso, su vida laboral dio un giro. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. A veces no es que no seas capaz, no es que no tengas talento, no es que no tenga oportunidades el mundo laboral, es que tu historia familiar te está pidiendo que seas como ellos. Y ese mandato es fuerte, muy fuerte. Pero tú no estás traicionando a nadie cuando creces. Estás honrando su esfuerzo. Porque tus padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Tu crecimiento no los disminuye, los honra. Hay una frase japonesa que traduzco así. El hijo que crece libera a sus padres del peso de su historia. Es hermoso. Y es verdad. Romper patrones no es pelear con la familia, es elevarla. Por eso este quinto paso es tan importante. Para conseguir un buen trabajo, primero tienes que sanar el concepto de trabajo que heredaste y revisarlo con honestidad, con firmeza, con amor. Tal vez el trabajo que deseas no ha llegado porque tú sigues siendo leal a una versión antigua de tu familia. Y ya es hora de liberar esa lealtad, no para olvidarlos, no para rechazarlos, sino para demostrar que la vida también puede ser diferente. Ese es tu derecho y también tu responsabilidad. Quiero que respiremos juntos un momento, porque llegamos a ese punto donde ya no hablamos solo de trabajo, ni de hojas de vida, ni de entrevistas. Llegamos al punto donde todo se resume en una sola frase. Tu vida laboral cambiará cuando tú cambies la relación que tienes contigo. Así de simple y así de profundo. A lo largo de este camino hemos hablado del miedo a no ser suficiente, del miedo a destacar, de las creencias familiares, de las heridas de infancia que te empujaron a trabajar pequeño aunque tu alma fuera grande. Pero ahora quiero que vayas conmigo al último paso, el más importante, creerte digno de una vida mejor. No existe oportunidad laboral suficientemente buena como para sostener a una persona que por dentro se siente indigna. No existe jefe capaz de valorar a alguien que no se valora a sí mismo. No existe salario capaz de llenar el vacío de quien nunca escuchó su propia voz interior. En Japón aprendí algo hermoso. La dignidad no es un premio, es un punto de partida. El japonés se prepara para un trabajo con la convicción de que merece hacerlo bien, que merece crecer, que merece aportar, que merece evolucionar. Y en Latinoamérica he aprendido otra cosa. Mucha gente trabaja desde la deuda emocional, desde la necesidad de complacer, desde el miedo a fallar, desde la culpa.
desde la idea de que lo bueno no es para ellos. Yo siempre digo, el talento latino es gigantesco, pero su autoestima a veces es chiquita. La combinación es injusta, porque alguien brillante con autoestima baja no puede sostener una vida grande. Por eso este cierre no es una motivación rápida, es una invitación seria a la reconciliación contigo. Quiero que te preguntes algo. ¿Quién te dijo que no podías aspirar a más? ¿Quién te convenció de que conformarte era humildad? ¿Quién te enseñó que soñar era peligroso? ¿Quién puso en tu alma la idea de que un buen trabajo no era para ti? Porque si encuentras la voz que dijo eso, también podrás apagarla y encender la tuya. He visto personas que empezaron con trabajos humildes y terminaron liderando equipos enteros. No porque fueran los más inteligentes, sino porque un día se permitieron creer que su vida tenía más para dar. El trabajo no define tu valor, pero tu valor define el tipo de trabajo que buscas. Y cómo lo sostienes y cómo lo honras. La autoestima no es decir soy increíble. La autoestima es decir, soy capaz de enfrentar lo que la vida me está ofreciendo. Y eso sí que transforma. Cuando tú te reconcilias con tu historia, con tus miedos, con tus heridas y con tu familia, cuando te miras sin vergüenza y sin máscaras, cuando aceptas que has tenido miedo, sí, pero que también tienes fuerza, entonces algo se alinea dentro de ti. Y ese alineamiento se nota, se siente cuando hablas, se siente cuando caminas, se siente cuando entras a una entrevista, se siente cuando dices tu nombre, se siente cuando pides el salario que corresponde, se siente cuando dejas de suplicar oportunidades y empiezas a elegirlas. Por eso quiero dejarte una imagen. Imagina que estás frente a una puerta que siempre quisiste abrir. La puerta del buen trabajo, de la estabilidad, del crecimiento, del respeto. La puerta está ahí, siempre estuvo ahí. Pero no se abre desde afuera, se abre desde adentro. Solo cuando tú te conviertes en la persona que puede caminar por ese umbral, la verdadera búsqueda laboral no comienza en Google, comienza en tu corazón. No termina cuando te contratan, termina cuando tú te eliges. Hoy, después de este recorrido, quiero invitarte a algo sencillo y profundo, a tomarte en serio, a tratarte con dignidad, a honrar lo que sabes, a prepararte con amor, a aspirar sin culpa, a confiar sin miedo, a levantar la cabeza y decir, mi historia no acaba donde comenzó, porque eso sí que transforma la vida laboral y la personal y toda la historia familiar que viene detrás. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad, este no es un video más, es un proceso y quien llega hasta el final suele ser alguien que ya decidió cambiar. Yo estaré aquí acompañándote en este camino de disciplina, conciencia y transformación. Si te gustaría seguir aprendiendo, creciendo y fortaleciendo tu identidad, puedes unirte a esta comunidad. No para seguirme a mí, sino para acompañarte a ti. Suscribirte es una forma de recordarte que no estás solo, que estás caminando con gente que también quiere una vida mejor. Y si algo de lo que hablamos hoy te tocó, te reconociste o te dolió un poquito, me gustaría leerte. Escribe en los comentarios si alguna de estas experiencias te ha pasado. Nos ayuda a crecer cuando entendemos que otros también sienten lo que nosotros sentimos.